TV, canales 24 y 69 UHF. Te invito todos los días de 3 a 4 de la tarde por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, para que disfruten Pregunta Médica, un serio encuentro médico interactivo donde se debaten todos los temas médicos de forma sencilla y que usted lo entienda. Buenas tardes. Tenemos al doctor Diógenes Santos Viloria, esperado neurólogo, el maestro de la medicina, aquí con nosotros. Y a propósito, nos están mandando las peticiones allá. Y si a mí se me ocurre no traer al doctor Diógenes Santos Viloria, ya finalizando el mes de mayo, pues tengo problemas porque inmediatamente me dicen pregunta médica. Estoy esperando al doctor Diógenes Santos Viloria, doctor, que a través del programa pues se van donde usted, porque el otro día, ayer precisamente dijo, ¿y fuiste donde el doctor? Sí, ya lo fui donde él. Cualquier programa de neurología. ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias. ¿Cómo está todo? Este es un programa muy visto porque yo me encuentro con mucha gente que me dice que ven el programa y se alimentan de las informaciones que le damos, porque siempre tratamos de hablar un lenguaje sencillo para que ellos puedan entender. Y me encuentro gente en Sedimar, mi oficina privada, que me dicen de todas partes del país, porque no crea que solamente de la capital. Sí. Vienen de Samaná, que de Mao, que no sé cuánto, ¿entiendes? Que han venido a verme justamente porque me han oído hablando y me han visto en este programa que tiene un rating bastante alto. Gracias, doctor. Pues es que usted es de los fundadores, que ahora el 25 de mayo cumplimos 5 años. Bueno, casi nada. Usted colaborando con nosotros. Doctor, esta semana, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Dice que en el mundo, de cada 1000 personas, una tiene esclerosis múltiple. Esa enfermedad que afecta el sistema nervioso central. Y de forma casi obligada, cada vez que menciona esclerosis múltiple, hay que mencionar al neurólogo, para que usted me diga qué es esta enfermedad y cómo es vinculante esta enfermedad en nuestro país, porque dicen que no escapa en los países de América Latina. Sí, justamente la esclerosis múltiple es una enfermedad que llamamos desmielinizante. ¿Qué quiere decir ese término? Que afecta a la mielina, que es un líquido que es importantísimo en la transmisión de los impulsos nerviosos en el cerebro. En este caso, la enfermedad desmieliniza parte de la sustancia blanca del cerebro mismo, pero también puede afectar la médula espinal. Generalmente, esta es una enfermedad que era poco conocida en la América Latina y sobre todo en nuestro país, porque en la época que yo estudié en Europa y en Estados Unidos, generalmente se habla, y todavía sigue siendo predominantemente, una enfermedad que afecta más la raza blanca que la raza negra o los mestizos. De todas maneras, ¿por qué ha habido un aumento en la incidencia de pacientes que tengan la enfermedad esclerosis múltiple? Porque ha habido ya métodos diagnósticos que pueden precisar o ayudar al diagnóstico, aunque sigue siendo la clínica el más importante herramienta para el diagnóstico. Pero ya hay aditamentos como la resonancia magnética, los potenciales evocados y el estudio del líquido cefalorraquídeo que ayudan a hacer el diagnóstico. Es una enfermedad que afecta sobre todo a la gente joven. Por debajo de los 33, 35 años. No quiere decir que aparezca una gente de 60, 50, que como en todas las cosas, pero mayormente la gente joven. Por consiguiente, es importante saber de esta enfermedad, porque afecta a la población que es más productiva.
de tal manera que la gente joven, que es la más productiva, puede estar afectada. Ayer precisamente estuve viendo un programa donde se celebró el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y en Uruguay fue uno de los países donde se hizo una celebración especial, porque ellos tienen bastantes casos de esclerosis múltiple, y ellos cuentan que la incidencia de ellos en la población es un poco más alta que en Chile y que en Argentina y que en Brasil, que tienen una población más o menos. Ellos hablan de que, porque la causa realmente no se conoce, hay muchas teorías, muchas cosas, pero ellos hablan de que en Italia, que hay una incidencia alta y que hay mucha descendencia italiana, pero lo mismo hay en Venezuela, en otros países. Y obviamente no sabemos por qué en Uruguay la incidencia es más alta que en los otros países. Obviamente los síntomas de presentación de la enfermedad son variados. A veces pues, con un paciente tiene una fatiga bastante frecuente, un síntoma que la gente se siente cansada, fatigada, y aparecen también síntomas de problemas del equilibrio, de trastornos del equilibrio, porque afecta una porción del sistema nervioso, se llama el cerebelo, y entonces le afecta el equilibrio. También le puede afectar la visión, y ahí que entonces la famosa neuritis óptica, donde los pacientes pierden la visión, aunque pueden recuperarla con tratamiento, con esteroides y esas cosas, pero puede ser un síntoma también predominante. Y también los otros síntomas de parálisis en las piernas o en los brazos, donde también incapacita a las personas de tal manera. Pero la clave de la clínica es cuando un paciente hace brotes, donde la enfermedad aparece por brote. ¿Qué quiere decir eso? Por una salva de síntomas, que por ejemplo tiene una parálisis, o tiene problemas que ve doble, o tiene trastorno del equilibrio, aparecen esos brotes y luego se recupera hasta que aparece otro, más o menos un tiempo después, aparece otro brote, y ahí entonces aparecen o síntomas reforzando eso que tenía, o otros síntomas aparte de eso que tuvo al principio. Cuando el paciente tiene esa secuencia y uno le hace los estudios de resonancia magnética y de líquidos radioactivos y potenciales evocados, obviamente el diagnóstico es más preciso. Pero tenemos que tener en cuenta que aunque se han descubierto muchos casos en América Latina y aquí en Santo Domingo, tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, quizás con otros países que tienen raza blanca más que nosotros y que pueden tener la enfermedad con una incidencia más alta. De tal manera que por ahí a veces aparecen casos que erróneamente se diagnostican como esclerosis múltiple y que obviamente no lo son. De ahí que hay aquí médicos, neurólogos expertos. Yo no soy uno de ellos porque francamente no lo soy. Conozco la enfermedad como neurólogo, todos los neurólogos la conocemos, pero hay gente como el doctor Raúl Gómez de Bro, que tiene vasta experiencia manejando el paciente, pero el doctor José Cabrera también ha manejado varios casos, y obviamente tiene una experiencia más alta que quien les habla. Pero obviamente la enfermedad, ya dijimos, en la gente joven. En los niños generalmente existe, pero no es tan frecuente. En el adulto joven, al adolescente, es donde más frecuente. Yo recuerdo que me tocaron un par de casos, uno tras de otro, dos adolescentes jóvenes, que de repente uno tenía síntomas de calambres con la pierna, de problemas del equilibrio, y de repente cuando le hicimos el estudio de resonancia magnética encontramos una imagen típica, o bastante, más que típica, que muy sugestiva, de que fueron esclerosis múltiple. Luego eso se complementa con el estudio de líquido cefalorraquídeo, donde entonces se hacen lo que llaman el estudio de bandas oligoclonales, que son una especie de alteración de la inmunoglobulina G que aparecen en esos pacientes en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes que tienen esa enfermedad. Entonces se complementa con eso, y luego los potenciales evocados, que es otro tipo de examen que también ayuda al diagnóstico de la esclerosis múltiple. Yo recuerdo que también una vez vi un caso de una paciente que tenía un lupus eritematoso, y que generalmente el lupus no es una enfermedad autoinmune también, quizás en otros
Segmento va a explicar que es lo que es una enfermedad autoinmune, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune igual que el lupus eritematoso, y es bueno hacerle igual que la artritis reumatoide, igual que la enfermedad de Sjögren y otras enfermedades que pertenecen a esa familia. Pues vámonos entonces al primer bloque y regresamos con el doctor Diogenes Santos Viloria, nuestro neurólogo de los jueves. Así que en un momento después de este bloque que conversemos con él, vamos a recibir la llamada telefónica para sus inquietudes en el área de neurología, no necesariamente del tema. Así que regresamos. Bueno, mejor que lo despiertas. Sí. La Loma, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Ha llegado el calor y todas las formas de combatirlo usan electricidad. Combátelo con prudencia y evita el aumento de tu factura eléctrica. Regula el termostato del aire acondicionado entre 23 y 25 grados y apágalo si no vas a estar en la habitación. Nunca dejes el abanico encendido si no lo vas a usar. Evita mantener la nevera abierta sin necesidad. Planifícate a la hora de lavar y junta cierta cantidad de ropa para un solo planchado. Controla el uso del calentador de agua. Ahorra energía y no calientes tu factura. Para más consejos sobre ahorro de energía, visita cdee.com.do. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, trabajando hacia la solución definitiva. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Estamos muy felices hoy recibiendo la comparecencia del doctor Santos Viloria, hablando de esos términos de neurología y recordándome cuando el doctor era gerente de servicio allá en el Lío Ibar, que decíamos que la punción lumbar era por excelencia. Se practicaba en la mayoría de los pacientes porque no teníamos otro método. No había resonancia magnética. No había resonancia, no había tomógrafo, y era punción lumbar a puro y después yo estuve revisando trabajo fuera del país y veía que se usaba mucho en sitios como en Boston, en Massachusetts, etc. Sí, porque método diagnóstico. Porque no había otra cosa. Método diagnóstico. Y le metía unos guapos por detrás para estudiar el líquido. Hablando de nuevo de la esclerosis múltiple. Lo malo es si el tipo es mal anestesiólogo. Sí, le da pinchazo. Bueno, pues la esclerosis múltiple es una enfermedad de la raza blanca predominantemente, pero tiene mucha relación también con el clima. Cuando yo estudiaba en Europa, ya hace unos años, veíamos justamente que los pacientes hacían brotes en el periodo, en esos países que tienen climas templados y con diferencia de clima templado y de calor, los pacientes durante el invierno, los meses fríos, hacían los brotes con más frecuencia y mejoraban cuando llegaba la primavera. De tal manera que eso era una clásica. Entonces, en esos casos, el diagnóstico siempre era más socorrido. No había resonancia magnética y la tomografía todavía no existía.
aunque la tomografía no hace el diagnóstico. Ya dijimos que la resonancia magnética es la que ayuda el diagnóstico con las imágenes que uno ve, ya sea resonancia simple o con la inyección de gadolínio, que es un medio de contraste que se le pone a los pacientes y puede ayudar al diagnóstico. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, ya dijimos que el estudio de las bandas oligoclonales, que es una especie de IgG que encontramos en los pacientes que tienen sospecha de esclerosis múltiple. Y los potenciales evocados, que no es más que se le pone al paciente unos cuadros que tienen blanco y negro y que eso hace que estimule entonces el sistema visual sensorial y se registra con un aparato, entonces uno puede ver exactamente si hay afectación de esa vía visual, que es muy, muy importante, porque a veces hay pacientes que la tienen afectada y no tienen síntomas. Cuando tienen la neuritis óptica, bueno, ya tienen síntomas porque pierden la visión y ya el paciente, el médico puede ver que hay ese tipo de lesión, pero a veces los potenciales evocados pueden diagnosticar una lesión de vías visuales que no la vemos o que el paciente no se queja clínicamente de ello. El diagnóstico, ya dijimos, se hace en base a la clínica. Hay una forma progresiva que no es la de brote, porque cuando se ve por brote es más fácil el diagnóstico. Hay una forma progresiva que es ahí donde hay que hacer un diagnóstico más fino, diferencial, con otras enfermedades autoinmunes, como la misma enfermedad de Sjögren, como la misma lupus eritematoso y cualquier otro tipo de vasculitis, que son lesiones de arterias que pueden ser también autoinmunes. De tal manera que el diagnóstico siempre tiene que precisarse, porque el tratamiento también es bastante costoso. El tratamiento se hace a base de esteroides, la prednisona es uno de los medicamentos que se usa, pero también el beta-interferón, que aquí hay muchísimas casas que producen beta-interferón, pero hay uno que es el más conocido, no voy a decir el nombre porque no estamos haciendo propaganda de ello, sí. Pero el beta-interferón ha resultado que en esos pacientes que hacen brotes, pues detiene la presencia de los brotes. Aumenta el sistema inmunológico. En estudios ya muy, muy importantes se ha demostrado que esos pacientes detienen los brotes cuando se da beta-interferón. Afortunadamente ya muchas compañías de seguro han aprobado ese tratamiento. De tal manera que vemos pacientes que ya tienen acceso al tratamiento. Hay algo interesante, ya como anécdota, se hizo un estudio, un neurólogo en Nueva York, hizo un estudio sobre, él vio que había un aumento de la enfermedad de tipo autoinmune. Autoinmune es cuando inmunidad es la defensa que tú tienes contra las enfermedades, pero autoinmune quiere decir que tu propio organismo se ataca a sí mismo y entonces invade, en este caso la esclerosis múltiple, invade la mielina de la sustancia blanca del cerebro y entonces le produce esos síntomas. Y por eso se llama autoinmune. Las otras enfermedades que mencionamos también son autoinmunes. Pues en un estudio que se hizo ahí en Nueva York, a raíz de los episodios ahí en la zona cero que llaman, encontraron que había un aumento de la incidencia de enfermedades autoinmunes. No menciona la esclerosis múltiple, pero aumento de la artritis reumatoide y de enfermedad de Sjögren, que tienen la misma base inmunológica. Y encontraron que esos pacientes, inclusive bomberos, que habían estado trabajando y luchando con las víctimas que estaban ahí, y tumbando paredes, haciendo cosas, y esas paredes tienen plomo, tienen silicio, tienen una serie de sustancias tóxicas, y que ellos piensan que esas sustancias tóxicas, agrediendo a esa gente que están trabajando, que habían trabajado en eso, son probablemente los responsables de que desarrollaran entonces enfermedades autoinmunes, como la que se encontraron una incidencia más alta que lo que normalmente debían ver en esa gente. Hay un factor ahí asociado. Un factor asociado. En los bomberos y en la gente que trabajó ahí en el área cerca o quedó vivo, pero quedó con lesiones porque se cayó una pared por algo, ¿te entiendes? Doctor, o sea que obviamente ese contacto con esas sustancias tóxicas, según el trabajo que publicaron, ahora reciente fue, hace apenas una semana que lo publicaron en un jornal de neurología, de análisis de neurología, donde hablan de esa incidencia más alta debido al contacto con esas sustancias tóxicas. Doctor, los pacientes que usted ha visto en el país con esclerosis múltiple, ¿con qué síntomas van?
Bueno, lo que he visto con parálisis, con trastorno del equilibrio. Parálisis de las piernas o de los brazos. No pueden caminar. Que no pueden caminar. Y con trastornos también del equilibrio, que se caen porque pierden equilibrio. O con trastornos también de la visión. Cuando tienen trastornos de la visión, que entonces pierden la visión. Y de hecho, hay pacientes que a veces solamente tienen la neuritis óptica y se recomienda que a esos pacientes hay que darle seguimiento y hacer el estudio de líquido e inclusive llegan hasta más lejos, que esos pacientes que tienen neuritis óptica que pueden ser de origen de una esclerosis múltiple, darle tratamiento desde ya, aunque no tengan diagnóstico muy preciso, porque después ven que en la secuencia los pacientes pueden estar afectados ya de la enfermedad, ya más, con brotes más importantes. Doctor, yo recuerdo en el Luis Aybar que Guillain, ¿cómo es? Guillain-Barré. Paciente con Guillain-Barré. Se parece mucho a esta enfermedad. Bueno, lo que pasa es que la diferencia es que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, la sustancia blanca, sobre todo en la médula, mientras que Guillain-Barré afecta a nervios periféricos. Por eso, y el Guillain-Barré es una respuesta a un trastorno inmunológico, o sea, a una infección. Por ejemplo, los brotes de Guillain-Barré que hemos visto, por ejemplo, cuando vino la epidemia de conjuntivitis hemorrágica, yo vi muchos casos de Guillain-Barré y ocurren después de una infección viral o bacteriana, como una respuesta inmunológica. De tal manera que esa es la gran diferencia, y son los nervios periféricos los que están afectados. Pudiera ser de que después de la chikungunya. También, claro, sí, claro que sí. Porque hay gente que se han quedado. No, porque como eso se ve mucho más en el hospital, chikungunya, sí. Quizás yo trabajo en hospitales, en muchas clínicas de la capital entera, me encontré con una cantidad de casos y comencé a investigar y me di cuenta que el denominador común que tenía esa gente que hacían síndrome de Guillain-Barré era que habían tenido la conjuntivitis hemorrágica. Sí. De tal manera... Es como una respuesta inmunológica que el organismo hace y entonces le daña la parte periférica nerviosa. De tal manera que afortunadamente no todo el que le dio conjuntivitis hemorrágica tuvo el Guillain-Barré, porque si hubiera sido así en países como la India y China por allá, que le dio a miles de gente bien grande, y hubiera hecho falta todos los médicos del mundo para ir a curar los Guillain-Barré, porque Guillain-Barré es una enfermedad que puede matar a la gente. De hecho, esos pacientes con Guillain-Barré lo pueden matar cuando afectan la vía respiratoria, que no hay que meter un ventilador, y a veces, a pesar del ventilador, hacen trombosis de venas pulmonares, esa cosa como complicación. Oh, Dios. A veces hacen también una tormenta simpática o parasimpática, o se le encarama la presión altísima o le baja la presión mucho. Aparte ya dimos los problemas respiratorios. Doctor, y muchas veces eso es lo que mata a los pacientes. Doctor, ya en la esclerosis múltiple, los medicamentos ya a nivel de salud pública. Sí, bueno, como dijimos, ya afortunadamente la mayoría de los seguros están supliendo los beta-interferones para los pacientes y la prednisona para los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Hay medicamentos anticancerosos que se están usando mucho, sobre todo en la forma que son progresivas, que aquí los hay y que han dado resultados bastante buenos, porque en esas enfermedades de tipo inmunológico no solamente se usa anticanceroso en la enfermedad de esclerosis múltiple, sino también otra enfermedad con la misma lupus eritematoso, enfermedad de Sjögren y esas otras enfermedades se ha utilizado los anticancerosos y dan resultados, sabiendo también que esos medicamentos anticancerosos dan efectos secundarios más importantes que otra medicación, pero es de la medicación que se puede utilizar como tratamiento médico de la enfermedad de esclerosis múltiple. Sí, vamos a recordarle a nuestros televidentes, sobre todo a los médicos, que este mes, precisamente en el Paseo de los Médicos, la 42B, está la Cooperativa de los Médicos. Es muy innovador los planes que hay ahí, desde préstamo del carro, de préstamo para solares, vivienda,
unos préstamos vía rápida, vía express que están haciendo. O sea, cuando tú te metes en problemas que no tengas que coger fiado, por ejemplo, residencia, que tú tengas que entrar en una residencia, en vez de coger ese dinero fiado, ¿verdad? Pues la cooperativa tiene unos préstamos rápidos, doctor. Y una de las cosas importantes es que los hijos de los médicos pueden accesar. Sí, no, esa cooperativa ha sido un paso muy importante, valga la... Están haciendo negocio la ahí. Propaganda. Sí. Pero lo más importante de ello es que te prestan con facilidad y, como yo dije el otro día, no te aumentan la tasa fija. La tasa fija. Sí, la tasa fija. fija. Una tasa fija, es a 9, es a 9, ¿no? A Como 9. los bancos que comienzan a 9 y terminan en 15. Ellos no. Ellos te prestan el mismo Así que tremenda que tú comienzas. Así que tremenda labor del doctor de Olia y un comité de vigilancia. Usted sabe que es el problema. Que siempre el queso hay que estarlo cuidando, ¿verdad? Sí, claro. Porque viene un gato y lo lleva. Sí. Entonces tiene un comité de vigilancia para que ese dinero que de los médicos, ¿verdad?, no termine como otras cooperativas que han terminado, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos entonces a este segundo bloque para recibir las llamadas telefónicas. Bueno, mejor que lo desiertas. Sí. Algo que va a decir. ¡Jarota! Para Loma, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Dice lo más importante. Vamos a darle saludo a la señora Patricia González, que está en el país a pasarse el Día de las Madres. Y felicidades desde hoy jueves a todas las madres del mundo y del país. Muy específicamente a las madres dominicanas. Mucho todavía se usa eso, que vienen a hacer un viaje a ver a su mamá. Hay que ser más importante. Sí. Es la madre. Sigue siendo el ser más querido, muy importante. Sin la madre no hubiera mundo, ni hubiera naturaleza. Y me dice el emprendedor, el señor Mario Lama. Yo digo que él es emprendedor porque para tener una tienda así, ¿verdad? La principal con las últimas tecnologías
high definition en el país, y que tú puedes grabar novelas, que nadie te venga a bufiar de Nueva York y que este mismo programa tú lo puedas grabar. Pues esa tecnología han llegado a Plaza Lama primero. Y me dice don Mario Lama que yo digo que ese sí es emprendedor, porque hay uno que se llama David Collado y que emprendedor, ese hombre no ha hecho nada. ¿Qué ha emprendido ese hombre, por Dios? Por ejemplo, Tomás Alva Edison fue un emprendedor, porque nos alumbrábamos era con un hacho. Sí. Él hizo 1200 intentos para tener esa luz, que era bombilla eléctrica. Entonces me hablan de que un David Collado, de que emprendedor, por Dios. Entonces don Mario sigue emprendedor, porque tener una tienda así, con las últimas tecnologías del mundo, pues vaya, aproveche, porque yo creo que desde hoy comenzaron los especiales. Mire, es bueno que usted bote ese cajón ya de televisión y se ponga... Ay, no, oye, cuando yo le regalé mi mamá... A mí me entretiene mucho la televisión. Doctor, pero cuando yo le regalé... A ver los juegos de basquetbol, de béisbol... No, que el otro día estaba yo... Película. El de Atlanta, que lo vi ahí, eso. Entonces... que ya es bueno que usted salga de ese cajón y eso, para que diga con mi mamá, ay, pero se ve como un cuadro, pero no le quite espacio a uno, porque la vida es así, van cambiando, y así los seres humanos. Vamos a recibir la primera llamada telefónica. Buenas tardes, encendido desde que comienza esto. Buenas. Buenas, una pregunta para el neurólogo, por favor. Sí, dígame su pregunta, acérquese un poquito para que se oiga bien. Sí, un paciente o una paciente que se opera de quiste cerebral y se recupera satisfactoriamente, ¿en qué tiempo está fuera de peligro? Bueno, no sé, porque a veces el término quiste, la gente, a veces el médico le dice un quiste porque es un tumor quizás, y le usa el término quiste para que la gente se impresione menos. O ya habría que saber qué tipo de quiste, qué tipo de tumores que tiene para poder determinar el pronóstico, así que me es imposible decirle en qué tiempo ya estaría bien. Eso ya la persona que lo operó es que puede decirle el pronóstico. Sí, ver el paciente. Sí. Buenas tardes, pregunta médica. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señora. ¿De qué lugar? Ajá, de la zona oriental. Sí, dígame sus preguntas, doctor. Un momento, toma. Ay, sí. Mire, doctor, yo quiero saber si a una gente con un problema de sinusitis maxilar derecha puede quitársele el sabor y los olores el olfato y el sabor de la boca. Muy interesante. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene la persona? 28 años. Es joven, sí. Sí. Pero como quiera, porque la sinusitis le tapa un poco la nariz, pero de un solo lado es difícil que le quite el sabor. El olor y el sabor tienen mucha relación, de tal manera que, por ejemplo, cuando uno llega a un sitio y ve una comida buena, ahí mismo está uno tirando saliva, ¿verdad? Porque piensa que ya la comida está buena, por igual la mirada, ¿no? Influye mucho. En un paciente que sufre de sinusitis, si tiene la nariz tapada, puede ser que, pero como quiera que vea un otorrino, un neurólogo, para que le confirme el diagnóstico. No tiene que ver con tumores cerebrales, la anosmia. Bueno, la anosmia sí, los tumores que son raros en la parte anterior del bulbo olfatorio, que termina ahí en el lóbulo temporal, justamente una cosa que produce en pérdida del olfato de un lado. Pero también hay patologías como el Parkinson, que lo primero, por ejemplo, le pregunté la edad, que el primer síntoma que tiene un paciente con Parkinson, años antes que le dé los temblores, que pierde el olfato. Que pierde el olfato. La gente que comienza con Parkinson. Lo va perdiendo poco a poco. Ay, Dios. Buenas tardes, pregunta médica. Qué bueno está esto. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Licey al medio. Licey al medio. Muchas gracias. Como dice mi papá, está lloviendo por allá. No está lloviendo, ¿no? Ah, bueno. Dígame su pregunta, Licey al medio. Yo tengo un niño que me bota sangre por la nariz. A ver, ¿qué te puede decirme sobre eso? ¿No se ha dado ningún golpe ni nada? No. Sí, es algo relativamente frecuente en los niños que yo mismo cuando era niño he llovido mucho después. Sí. Sangrar por la nariz, sobre todo cuando uno toma mucho sol. Y yo recuerdo que en su casa le ponían unos hielos en la frente y ya con eso. Pero lo mejor que ve un especialista de la nariz, porque puede tener algún vasito que esté alterado y que entonces le produzca eso. Pero la mayoría de las veces son cosas banales, pero es bueno que lo vea
un especialista. A veces tienen antecedentes de que se dieron un golpe y luego son sensibles a cualquier golpe. A veces pacientes tienen rinitis crónica, también sangran con frecuencia. Doctor, esta parte neurológica, muchas veces para usted establecer y dar un diagnóstico, usted tiene que ver el paciente. Ah, no, por supuesto. Sí, ahí hay informaciones precisas, ¿eh? Para tener información más precisa, por supuesto que sí. Y esta parte de la meningitis que ustedes le ponían, así el Babinski, Kelning, No, tú dices el Brusinski. el Brusinski. Bueno, o sea, los signos, la meningitis. Los signos para el diagnóstico de meningitis, que obviamente todavía persisten, que uno podía hacer diagnóstico. Que cuando usted le hacía un Brusinski, que quería poner la cosa ahí, la persona hace así automáticamente. Sí, ya ser un dato importante para el diagnóstico. No solamente meningitis, sino la hemorragia anoidea, porque la diferencia entre hemorragia y meningitis es que el meningitis es una infección, la hemorragia anoidea es sangre. Pero los síntomas son muy parecidos. Los signos también. Y la meningitis y la hemorragia aranoidea. Sí, muy parecidos. Sí. Buenas tardes, pregunta médica. Sí, buenas tardes. Sí. Yo estoy llamando. Quiero hacer una pregunta al doctor. Sí. Me dio un golpe en la cabeza. Sí. Yo una vez estaba subiendo los escalones aquí de mi casa. Sí. Usted sabe que cuando uno está haciendo los escalones va como fuerte, subiendo para arriba y yo me di un golpe con el vuelito que tiene la puerta, la ventana. O sea, que de concreto y fue muy intenso el golpe. Yo vi estrellitas. ¿Cuándo fue eso? Yo hace varios meses, ya hace como 2 años. Y no te sientes nada, hace 2 años. Yo Entonces, sentía que me hincaba y... sí, no, a veces periféricamente puedes sentir una molestia, pero si no tienes nada que te sienta dentro de la cabeza, no tienes tomografía, si no sientes nada ahora mismo, tranquila. Un sentido como que me daba clavón, como que me latía. Entonces yo quiero preguntar si eso no le puede traer algún tumor. No, tranquila muchacha, vive tu vida tranquila. Por suerte, los huesos de la cabeza es como un blo de cemento. Pues yo mismo ¡bum! Protege el cerebro. Sí, pero estas afecciones, cuando se van a suceder, suceden de inmediato. No necesariamente, porque por ejemplo en la gente de cierta edad, cuando se da un golpe en la cabeza de poca intensidad, los síntomas, eso ahí sí hay que tener muy en cuenta. Porque el paciente, una gente que se caiga en el baño. Que se cayó en el baño, a veces hasta choca con la puerta de su casa al salir, a veces hasta chocan con la puerta del carro al montarse o desmontarse, y se quedan bien, o le cayó un palo de poco peso en el campo y siguen trabajando y luego desarrollan síntomas 2 o 3 meses después, ahí sí hay que tener cuidado. Sí. Por la gente joven sí, los síntomas se presentan más rápido. Más rápido. Buenas tardes, pregunta médica. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué lugar? Desde Los Alcarrizos. Dígame su pregunta al doctor neurólogo. Así mismo. Que yo quiero preguntarle, yo tengo un hijo que ahora tiene 20 años. Él hace 5 años tuvo un accidente y se rompió el cráneo. Entonces a él le hicieron una operación y le quitaron el pedazo que tenía estillado. Ajá, ¿me oye? Sí. Estillado. Entonces me dijeron los médicos que ya cuando él fuera mayor de edad le podía poner platino para que no, porque tiene como un pequeño hundito, pero no tanto. Sí. Parece que con el tiempo se le ha... Entonces él me dijo que él no quiere operarse para ponerse platino, él quiere quedarse así, que él se siente bien. ¿Qué usted me dice de eso? Sí. Bueno, obviamente hay gente que ha tenido fracturas en la cabeza, en los huesos, y le han tenido que estirpar ese pedazo de hueso, un hueso entero, y obviamente entonces luego después les recomiendan hacer una reparación con platino. El platino, si el agujero es pequeño, no tendría tanta importancia, porque de todas maneras hay una comunicación ya. El problema que pasa con eso es que a veces en un futuro un paciente que tiene un trauma abierto así, que esté cerrado por el cuero cabelludo, cosas, puede hacer una infección más frecuentemente que uno que no lo tenga. Pero lo del platino, si es pequeño, no tiene tanta... Ahora, si es grande, porque por ejemplo, si el paciente, si alguien le da una trompada en ese sitio ahí donde no tiene la posición del hueso, ya con eso tiene para perder conocimiento en un momento dado. Sí, porque está abierto eso. El cerebro está ahí mismo, sin defensa. Sí. Pero si es pequeño, pues no tiene tanta importancia. No tiene tanta importancia. A veces ha habido problemas que el platino lo rechazan, y una vez se obvió el platino y se ponían huesos naturales de gente
que hace un banco de huesos para evitar eso, Sí. porque a veces el organismo lo rechaza, pero ya le dije que si el tamaño es pequeñito no tiene tan depurado. Sí. Vamos a la última del bloque, Sunday, para... buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. ¿De qué lugar? Estamos hablando aquí de Juan Pablo Duarte por la Charles de Gaulle. Un placer escucharle. Dígale su pregunta al doctor. Y la pregunta es con respecto a los sonidos en los oídos. Sonido en los oídos. Sí. Bueno, pues vamos, doctora, a que usted tenga esa respuesta. Esto está encendido, pero cuando regresemos de este último bloque, y hoy nos sentimos complacidos, doctor, siempre que usted está aquí tiene un gran rating aquí en nuestro programa, y eso nos hace... Dijo un gran pensador que la edad cronológica no se mide con los años, sino con el pensamiento. Ya. Entonces usted es jovencito para nosotros. Así que regresamos inmediatamente después de este bloque. Bueno, mejor que lo desiertas. Sí. Cuidado lo que va a decir. ¡Jarota! Pa' la loma, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Segunda, los sonidos. Sí, sí. Pues vamos a seguir recibiendo la llamada, doctor, pero tenemos una pendiente en tintero. Sí, el zumbido de oído. Gente que oye El sonido, eso es generalmente algo frecuente, relativamente frecuente, ande con el zumbido, porque sufre de problemas que se acompaña a veces de vértigo, ¿no? Y es un problema ya del oído, tengo un otorrino para eso. Pero no es cierto lo que dice mi mamá, el síndrome de Meniere, ella misma lo hace el diagnóstico. No. No, ¿verdad? Si no tiene, porque el síndrome de Meniere se acompaña de sordera, disminución de la audición. Sí, a veces uno salía con un sonidito cuando decíamos allá en la playa de Sosúa que ofrecí, dije que sacar arena primero. Y uno hacía un gran esfuerzo y el que sacaba arena venía con el oído explotado. Buenas tardes, pregunta médica. Feliz Día de las Madres. Hasta mañana vamos a llevar eso aquí. Buenas. Ay, gracias. Buenas, doctor, Sí. gracias. Mira, yo soy una paciente con Helicobacter pylori. Sí. Entonces yo quiero saber el tratamiento, si tengo que ir allá, porque tengo casi 2 años y pico con eso. Sí, mira. Es la gastroenteróloga. Sí, el doctor Diogenes Santo Viloria ahí en el Real está haciendo un trabajo. Doctor, usted tiene algo pendiente ya para que pase por allá. Porque tengo una observación y una prescripción. ¿No yo? Ya. Okay. Mire, doctor, el doctor Diogenes Dante Viloria, ¿qué Dante Viloria, hombre? Dante Beato, así en el Centro Médico Real, está haciendo muy buen trabajo identificando la bacteria del Helicobacter pylori para darle duro. Que esa bacteria muchas veces se recicla y hay que darle otro antibiótico, porque ya se ha demostrado que el cáncer gástrico le dieron el premio Nobel de medicina a esa gente porque se identificó que era una bacteria.
Antes en Puerto Plata se pasaban toda la vida tomando leche y al final venía el cáncer gástrico. Ahora no, los gastroenterólogos en una terapia moderna le dan tratamiento antibacteriano y acaban con la bacteria. Y por consiguiente no hace que prospere la úlcera y el cáncer gástrico, que es muy silencioso. Recuérdense a Peña Gómez, un dolorcito en el estómago, un dolorcito en el estómago, y era una gastritis con Helicobacter pylori que terminó en un cáncer gástrico. Sí. Bueno, pues me voy con... Gracias, Sondey. Buenas tardes. Buena pregunta médica. Sí, pregunta médica, señora. ¿De qué lugar? Del barrio 27 de febrero. Dígame su pregunta al doctor. Yo tengo un hijo de 16 años y él tiene epilepsia, pero por el ruido, de cuando él oye mucho ruido es que a él le da la crisis, entonces es porque a él le han hecho electroencefalograma y resonancia y sale sin nada. ¿Él cae? Sí, él sí hace crisis. O sea, hace convulsión tónica crónica. Sí. Convulsiona, sí. Eso es lo que llama una epilepsia refleja. Sí. Donde entonces, por un sonido, a veces hasta con una música al oído, con ruidos inesperados sobre todo, pueden hacer crisis. A mí me gustaría que ella me llame y me ofreciera un caso interesante. Sí. El teléfono mío de mi oficina, 685-1130. Mire lo que se ganó usted ahí. Yo lo voy a atender allá. El doctor, un científico, quiere ver ese porque quiere ver ese tema. Quiere ver para estudiarlo bien. Dígale el teléfono, doctor. Quiere ver ese 809-685-1130. Llame allá que yo lo voy a ver de vale. Váyalo allá. Mire lo que se ganó para el Día de la Madre. 685-1130. 1130. Porque 809. El doctor tiene muchos años investigando en neurología y sobre todo epilepsia. Qué bueno. Yo recuerdo de Discoteca Morocco que comenzaron a decir, una gente que estaban bien y salían. Habían unas luces. Ya. Unas luces. Entonces, si usted era epiléptico, hacía crisis. Sí, hay determinados grupos de pacientes que pueden hacer con la luz intermitente. Sí. De hecho, en los estudios que le hacemos de rutina a los pacientes con epilepsia, le ponemos una lámpara ya metroscópica que lo que tira destellos de luz a determinada frecuencia. Oye, gente que estaba en Discoteca Morocco en los años 80 ya, que nos íbamos de la UA para allá, pero no gozó mucho en esos años, y de buena forma, primero caían, entonces era que tenían una predisposición que eran epilépticos. Sí. Y las luces comenzaron ustedes, los neurólogos, a hablar de eso. Si tú sabes que en Japón una vez hubo casi 800 niños convulsionaron y estaban viendo entonces el famoso muñeco de... Chucky. No. Ay, Dios, el extraterrestre. No, que él tiene un rojo intenso y tiene... Bueno, me fue el nombre. Bueno, pero vamos entonces con la otra llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas, yo quiero hacer una pregunta sobre una hermana que yo tengo. Sí. Que ella salió con una inflamación severa, entonces que tiene el útero con escamoso. A ver qué significa. Llámame el lunes porque te voy a dar maravillosas informaciones de eso, Ok. Porque muchas veces hacen tejido, metaplasia escamosa, y es un tejido de transición que puede ser malo o puede ser una respuesta del tejido que sea buena, pero de alerta. Entonces tenemos que pasar a colposcopía y ver si es precanceroso para buscar una tipia. Claro. Es importante eso. Así que el lunes me llaman el día del arrepentimiento, ¿verdad? Ustedes recuerdan el día de los zapateros, allá en Puerto Plata, el día del zapatero. Buenas tardes. ¿Aló? No, pero esa duró mucho. Buenas tardes. Sí, buena. Ay, será del programa, esa se levantó ahora. Doctor, estas enfermedades neurológicas en el país siempre tienen una alta incidencia, y muchas tienen que ver con la atención del parto. Sí, vámonos a la otra. Buenas tardes, pregunta médica. Sí, buenas tardes. Sí, ¿de qué lugar, señorita? Le hablamos de Jaina. De Jaina, dígame su pregunta. Yo quiero saber, a mí a veces me entra como si fuera como una especie de calambre en la mano y los pies. Y últimamente, si yo estoy acostada o algo, siento como si me dieran como temblores, como si fueran como especie de temblores, como especie de sacudiones, pero no muy continuo, de vez en cuando. Un neurólogo que me atendió en San Cristóbal me mandó Neurontin 300. Gracias. Bueno, para los calambres eso es ese tipo de medicamento, pero el neurólogo que le evalúe exactamente va a ser si un problema nervioso, puede ser orgánico, que es lo que tiene que determinar.
Bueno, doctor, nosotros hemos dicho que de 3 a 4 en la televisión dominicana que hagan otro programa porque no van a tener rating, Así que, y precisamente porque es que contamos con ustedes, nosotros hacemos una promesa formal, ¿verdad? Que mientras tengamos esa calidad de esos colaboradores como usted, doctor, vamos a seguir en este mes aniversario de 5 años de Pregunta Médica, que usted fue uno de los fundadores, y todos cada uno, por eso tuve un gran interés de localizarlo, porque usted cuando lo llamé para el proyecto aquí en Frecuencias Dominicanas, me dice, ¿qué voy a hacer contigo? Voy para allá, de José Martí a Máximo Gómez, ¿verdad? Doctor, dígame su teléfono de contacto. Bueno, yo trabajo en el Centro Médico Escaño, ahí el teléfono 6809-685-1130, por citas exclusivas. Y en Sedima también trabajo los jueves, pero por citas exclusivas. Y la señora que tiene el niño de la epilepsia, que cuando oye ruido, el niño cae. Hace una que se lo lleve, yo le voy a preguntar, doctor, ¿en qué paró ese niño? Así que mañana nos vamos a encontrar en otra edición de Pregunta Médica en la semana del Día de las Madres, doctora, aunque esté muerta, ¿verdad? Felicidades a su mamá, ¿verdad? Que dio un muchachito tan inteligente allá en Puerto Plata como usted. Así que mañana nos vamos a encontrar y buenas tardes. Con Monchi, y desde luego desde la felicidad que tenemos ahora mismo, desde